Hola, hola, ¿cómo están ustedes, queridos hermanos? Que el Señor les bendiga, les saluda en esta ya entrada de fin de semana un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Les quiero saludar en el nombre del Señor Jesucristo, siempre haciendo posteo desde los estudios de esta prestigiosa radioemisora Radio Tiempos Finales, con un tema que creo que es muy interesante lo que les vamos a compartir. Hoy día es día viernes 22 de noviembre del año 2024. Tenemos un día rico, agradable, y vamos siempre a dar un poquito de tiempo para que los hermanitos y los seguidores de nuestro Facebook se puedan ir conectando, porque tenemos un tema que queremos compartir con ustedes, ya que ustedes bien saben que hace algunos años atrás yo escribí este libro, que ha tenido de verdad una venta impresionante, una salida impresionante, que se llama Las grandes mentiras del calvinismo, que ha sido, hermano, una herramienta muy poderosa para que los hermanos, pastores, líderes, mucha gente incluso del extranjero pueda haber adquirido este material y tenga claro lo que es el calvinismo. Yo creo que ya tenemos claro que estamos en una guerra muy fuerte en lo espiritual contra el calvinismo, pero el calvinismo viene de la mano de otra doctrina que también es monstruosa, herética y satánica, como se llama el cesacionismo. Y ocurre que yo escribí un libro, que ya lo terminé de escribir en realidad, ya lo terminamos de redactar completamente y ahora lo queremos sacar, si Dios lo permite, los primeros días de enero del año 2025, que se va a llamar, va a ser como el primo hermano de este libro, va a quedar más o menos así, algo parecido, se va a llamar Las grandes mentiras del cesacionismo. Las grandes mentiras del cesacionismo. Ponga atención a esto porque creemos que es muy importante el tema del cesacionismo, porque aunque no voy a hablar básicamente del cesacionismo, ahora en el libro obviamente lo planteo todo muy claramente, es un excelente tema. He visto cómo han reaccionado ya antes que el libro salga a circulación, la gente lo está criticando. Entonces, eso muestra, y obviamente los calvinistas, que se molestan mucho con mi persona, que me critican en forma permanente, que siempre están cuestionando lo que hacemos, lo que decimos, pero en el fondo es porque ellos han sentido un golpe muy fuerte, porque nunca esperaron que emergiera no solamente el pastor Marcos Morales que les habla, sino emergiera una gran cantidad de predicadores en Chile, en nuestro país, iglesias concilio y también al extranjero, que le pudieran dar una guerra fuerte al calvinismo. Dentro de todo lo que nos han atacado, uno de los ataques que a mí en realidad me no afecta para nada, esta cosa a mí de verdad me resbala, pero se las quiero compartir para que ustedes vean lo burdo y lo absurdo de los argumentos que usan los calvinistas. De partida, ninguno de ustedes, los calvinistas, que algunos siguen mis predicas y están molestos con mi persona, pueden cuestionar un libro que no han leído. No puede. ¿Cómo usted va a decir ese libro es bueno, malo, regular, si no lo ha leído? De partida no lo puede leer porque no ha salido a circulación. Una vez que lo adquieran los hermanos podrán decir que es bueno o malo. Lo otro, ellos dicen que yo no tengo estudios académicos, por ende no estoy autorizado como para poder escribir un libro. Me tendría usted que mostrar por la Biblia, donde dice la Biblia que yo para escribir un libro tendría que tener estudio académico. Obviamente el libro que uno escriba no es parte del canon bíblico, pero los escritores del Nuevo Testamento, como por ejemplo Mateo, que era, que era publicano, no tenía estudios académicos. Y de hecho Pedro, que era del vulgo, que no tenía letra, no significa que no sabía leer y escribir, no pasó por la escuela rabínica, tampoco tenía estudios académicos ni estudios teológicos. El único del Nuevo Testamento que yo podría atribuir, Juan el Bautista tampoco, que tenía en verdad estudios teológicos de la teología hebrea, que era un rabí, era Saulo de Tarso, que después se convirtió en el apóstol Pablo, que fue introducido a los pies de Gamaliel. Él sí. Todo el restante de escritores sagrados del Nuevo Testamento, ninguno tenía estudios académicos ni estudios teológicos. Así que eso cae por su propio peso. Lo otro, que yo siempre he rebatido, no estoy a favor de este concepto de que Juan era Juan el teólogo. La Biblia nos habla de Juan el teólogo, porque Juan era un hombre sencillo, como era Pedro, como lo era su hermano Andrés, que eran pescadores, y Dios eligió a Juan. Juan era apóstol, no Juan el Bautista, Juan era apóstol, y Juan el apóstol nunca fue teólogo. Él escribió el Apocalipsis porque Dios se lo reveló. Eso de partida. En segundo lugar, es cierto que yo no tengo estudios académicos, no tenía por qué tenerlos para escribir un libro, porque voy a escribir un libro sobre el cesacionismo, que es un tema que yo estudié muy a fondo. Y de hecho el libro del calvinismo, hasta el momento ningún calvinista lo ha podido rebatir. Y además, si yo no tengo estudios académicos, no pasé por el Instituto Bíblico Teológico, ¿para qué se preocupa? Significa que el libro va a ser un fiasco, no lo va a leer nadie. No, ya de hecho estamos haciendo una preventa y un montón de hermanos que lo quieren adquirir porque saben que estamos en tiempos en que tenemos que prepararnos justamente para rebatir esta doctrina satánica. Y es cierto, yo no tengo ningún temor en decirlo, que yo no pasé por el Instituto Bíblico, nunca estudié en un Instituto Bíblico porque no necesité el Instituto Bíblico, porque todo lo que se enseña en un Instituto Bíblico yo lo conozco, porque llevo 41 años en el Evangelio, y esto no lo estoy haciendo con vanagloria ni con jactancia. Somos autodidactas porque el Señor nos motivó a leer la palabra, porque aquí lo que importa no es que usted tenga estudios académicos, gloria a Dios por los que los tienen,
No estoy diciendo que eso sea malo, al contrario. Hay gente que tiene estudios académicos, muy bien que los tenga. Pero aquí lo importante es conocer la Escritura. Y de hecho mucha gente que dice ser calvinista no conoce la Escritura. Y en Cristo, cuando uno está en Cristo, cuando uno viene al Evangelio, cuando uno viene a la fe, tiene que conocer la palabra. Si usted conoce la palabra, está en un grave peligro. Y de hecho, uno de los requisitos que se le exige al ministro, al obispo, dentro de los muchos requisitos, que sea marido de una sola mujer, que sea no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que sea apto para enseñar, no dado al vino, dice dos cosas que son muy importantes en relación a la enseñanza, al conocimiento de la Escritura. Dice que no puede ser un neófito, que significa un neófito, recién planta, una planta nueva, eso significa un recién plantado, neo, que es nuevo, reciente, y en fío o filio, que significa plantado, un recién plantado. No puede ser un neófito, o sea, un nuevo, un recién plantado, un ignorante de la Escritura, y dice que tiene que ser apto para enseñar. Hasta el momento yo no hago debates con nadie, pero los debates que he tenido, no buscándolos, sino que se producen porque alguien me llama, nunca he perdido un debate con un calvinista. Soy un hombre entendido de las Escrituras. Y eso es lo que lo tiene molesto, lo tiene complicado a estas calaveras calvinistas, herejes, muertos, falsos, de que salió gente al camino, porque hasta hace algunos años atrás es cierto que gran parte del mundo pentecostal carecía de mucho conocimiento bíblico, y hoy día, gracias a Dios, eso ha ido cambiando. Y le digo algo, ustedes que son calvinistas, me dirijo a ustedes, y ahí está mi número, yo no tengo ningún problema que usted me llame, pero tiene que ser respetuoso. Si usted no es respetuoso, yo lo voy a hablar fuerte, sin grosería, pero lo voy a hablar fuerte. Pero sea respetuoso, ahí está mi número. Atrévese y llámeme. Y muéstreme por las Escrituras que yo estoy equivocado, y muéstreme por las Escrituras que los dones del Espíritu Santo cesaron. Porque de hecho, el propósito de este libro que vamos a sacar a circulación, vamos a lanzar, yo creo que en los primeros días de enero del año 2025, se llama Las grandes mentiras del secesionismo, que es una doctrina diabólica, satánica, que viene del verbo cesar, que indicaría que según el calvinismo, gran parte de los calvinistas, no todos, pero gran parte de los pastores o líderes calvinistas son cesacionistas, enseñan que cuando el apóstol Juan muere, que es el último escritor del Nuevo Testamento, escribió el libro de Apocalipsis, y cuando se cierra el canon bíblico se acabaron automáticamente los milagros. Me gustaría que usted me lo demostrara por la Escritura, un solo versículo bíblico que diga que cuando Juan muriera o se cerrara el canon bíblico se acabaron los milagros. Ellos se toman un pasaje que obviamente lo tuercen, lo tergiversan, lo adulteran, lo sacan de contexto, que es 1 Corintios capítulo 3, verso 8. Cuando dice que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará y cesarán las profecías y las lenguas. Y ocurre que ellos dicen que el don de lengua no está activo en este tiempo, pero ocurre que las profecías sí están activas. Sería una contradicción que dijera que van a cesar automáticamente las lenguas y las profecías, cuando las profecías se están cumpliendo, y de hecho todas las profecías que anteceden al retorno de Jesucristo se están cumpliendo, y la profecía más grande de todas las extraordinarias profecías que esperamos los creyentes verse cumplir dentro de corto tiempo es el retorno de Jesucristo por su iglesia, y todo lo que es la profecía posterior al rapto o arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor levante la iglesia, saque de aquí a la iglesia y venga el periodo de la gran tribulación. Por lo tanto, ese versículo es ridículo que lo pueden usar en favor de su creencia satánica. Nosotros somos continuistas, creemos que los dones del Espíritu Santo están completos y totalmente activos para este tiempo, porque así lo dice claramente el Señor Jesucristo cuando en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 17, ordena predicar el Evangelio a toda criatura, y dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y escuche, yo sé que usted lo ha leído, pero parece que alguna le hace por aquí, le sale por acá. Dice la Escritura, y estas señales seguirán a los que creen. Señales que seguirán a los que creen. Y el capítulo 12 de la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios habla justamente de los dones carismáticos del Espíritu Santo, que son 9, así como el rasgo o el fruto del Espíritu está caracterizado por 9, ¿no es cierto? Frutos, que algunos le llaman frutos, que en realidad es el fruto, pero nosotros decimos frutos, los 9 rasgos del fruto del Espíritu. Así también existen 9 dones carismáticos del Espíritu Santo que están claramente establecidos en las Escrituras, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 12. ¿Ya? Se escucha abajo, dicen. Ay, Señor Jesucristo. Dice que se escucha, bueno, yo no sé si se escucha abajo, pero espero que me estén escuchando bien. Ahora, significaría entonces que todo ese capítulo 12 de Corintios estaría de más. Tendríamos que sacar todo el capítulo 12, que habla de los dones, y tendríamos que sacar todo el capítulo 14 de Primera de Corintios, porque habla de las lenguas y las profecías. Absurdo. Los calvinistas son gente falsa. Todos los predicadores calvinistas, como yo los repito, reitero, los nombres: John MacArthur, Paul Washer, John Piper, Miguel Núñez, Sugel Michelin, por ejemplo, Lucas Alemán, Juan Manuel Vaz,
y ese pastor de poca monta, como lo llamamos Bill Graham, y una gran cantidad de predicadores calvinistas, son todos herejes, y la mayoría de ellos son cesacionistas. Y ya que esta gente me acusa a mí de no tener estudios académicos y de no tener estudios teológicos, que no los tengo, pero todo lo que sé en el Instituto Bíblico yo lo sé, excepto quizás lo que yo no soy tan preparado ni tan capacitado es en arqueología bíblica, pero todo lo que enseñan en el Instituto Bíblico, por ejemplo, religiones comparadas, cristología. Ahora estamos haciendo un taller en la agrupación a la cual yo pertenezco, que se llama neumatología bíblica, que es la doctrina del Espíritu Santo, y también soteriología, que es la doctrina de la salvación. Todos esos temas los entendemos. Angelología, demonología, cristología, escatología, apologética, exégesis, hermenéutica, homilética, todo eso. O sea, nosotros sabemos lo mismo que enseñan en los institutos bíblicos y nosotros lo enseñamos en nuestra escuela dominicana, así que a mí no me afecta para nada que alguien diga que el pastor Marcos no tiene estudios bíblicos o teológicos, no tiene estudios académicos, porque de hecho los apóstoles eran hombres del vulgo, y una de las cosas que más los impactaba a los líderes hebreos era comprobar que eran gente del vulgo sin letras y sin embargo hablaban como hablaban, con el poder, y no podían resistir, por ejemplo, el espíritu y el poder con el cual Esteban hablaba. Para su conocimiento, señor calvinista, y contradígame esta información que le voy a entregar, que me la facilitó mi pastor Jekyll Calquín. ¿Sabe usted cuál es el predicador más famoso del mundo calvinista? Se cree que es Charles Spurgeon, el más famoso predicador bautista, llamado el príncipe de los predicadores. Nadie niega que no enseñaba bien, aunque era calvinista, pero fue autodidacta. ¿Qué me dicen ustedes de eso? Entonces no podía haber escrito ningún libro y no podía haber hecho ninguna predica, porque no tuvo estudio académico ni estudio teológico. Usted va a decir, sí, pero que él sabía, sí, yo también sé. Entonces, ¿cuál sería la inhibición? ¿Cuál sería la razón por la cual estaría inhabilitado un predicador que no tiene estudios académicos o estudios teológicos? Eso es porque ellos están llenos de orgullo, de arrogancia, de soberbia, de autosuficiencia. Le repito, Spurgeon, que fue el más famoso predicador bautista de la historia, a quienes los propios bautistas lo idolatran y lo llaman el príncipe de los predicadores, fue autodidacta. Nunca recibió educación teológica formal. No obstante, tuvo un compromiso profundo con el ministerio pastoral y la predicación. Escuche esto, Spurgeon nunca obtuvo un título universitario, probablemente por no ser anglicano. Vivió en Cambridge y allí se dedicó al estudio personal. ¿Qué le parece a usted su momia? Y esto también lo puede usted buscar, si usted cree que esto es una falsa información, en una página de una iglesia reformada que se llama la página Coalición por el Evangelio, www.coaliciónporelevangelio.org. Le repito, www.coaliciónporelevangelio.org. ¿Qué me dicen ustedes de Spurgeon, idolatrado por los calvinistas, que no tuvo ni estudios académicos ni estudios teológicos? No era un hombre ignorante de la Biblia, por supuesto, aunque era calvinista, pero ¿qué me dice? Se da cuenta que ellos descalifican solamente por el hecho de que yo no creo lo que ellos creen. Si yo creyera lo que ellos creen, ellos no me pondrían problemas. De hecho, mucha gente cree que si alguien pasa por el seminario tiene ministerio, y ese es un error. Yo no estoy en contra de la gente que estudia en un seminario, aunque la mayoría de los seminarios de día son corruptos, son herejes. Hay seminarios que son de la teología de la alta crítica, hay seminarios que son completamente liberales, hay seminarios que son absolutamente ecuménicos, hay otros que son absolutamente calvinistas. Pero si alguien estudia no es malo, pero eso no le da el ministerio. El que llama al ministerio, según Hebreos capítulo 5, verso 4, según Efesios capítulo 4, versículos 11, 12 y 13, es el Señor Jesucristo. Es según Mateo capítulo 3, verso 13. Eso enseña la Escritura. Marcos 3.13. Que el que llama es el Señor. Dios me llamó al ministerio y no tengo por qué rendirle cuenta a los carmelistas de que Dios me haya llamado. Y aquí está el respaldo de Dios. Ellos me menoscaban, me menosprecian, tiran barro porque obviamente tienen un orgullo desmedido, tonto, herético, religioso, sectarista, y siempre se han creído superior al resto de la gente, se creen muy intelectuales, pero ellos son gente muerta en su mayoría. De hecho, yo sé que dentro del mundo pentecostal hay mucha ignorancia, no todo, gracias a Dios, porque como les digo, ha habido un despertar importante dentro del mundo cristiano evangélico pentecostal, y naturalmente mucha gente tiene que aprender mucho de la Escritura, eso es verdad, pero repito y reitero, en honor a la verdad y siendo objetivos, ¿quiénes son los que están predicando siempre en los lugares públicos? En las plazas, en los mercaditos, como le dicen en México. Nosotros le llamamos ferias libres acá en Chile. ¿Quiénes son los que predican en los hospitales, en las cárceles, en los orfanatorios? Hacen aire libre o puntos de predicación, como le decimos nosotros acá también en Chile. ¿Quiénes son los que hacen campaña evangelística? ¿Y quiénes hicieron las más grandes campañas evangelísticas de la historia
en Chile, esa campaña en el Parque O'Higgins y en otros lugares. Puros predicadores pentecostales. Los calvinistas no tienen presencia en las calles, lo dijimos en un posteo que hicimos en el invierno de este año 2024. Así que nada me amedrenta. Le agradezco por las críticas, porque las críticas más nos impulsan a poder seguir adelante. Y algunos decían, sí, pero usted está logrando con este libro. Bueno, muéstreme una persona que escribe un libro que no lo venda, que lo regale, porque los libros tienen que ser vendidos porque tienen un costo de edición. Pero al contrario, todas las ganancias de este libro, que sé que se va a vender por miles, van a ir a favor de nuestra librería, de nuestra iglesia. No, amigos, sí, yo soy el autor intelectual de este libro. Se llama Las grandes mentiras del secesionismo, libro que todavía no está en circulación, no lo hemos lanzado y la gente sin leerlo lo está criticando. Eso sí que muestra ignorancia suya. Porque usted, antes de emitir un juicio sobre un libro, lo tiene que leer. Yo he leído mucha literatura de John MacArthur. Leí muchos libros de John MacArthur. Algunos muy buenos y otros, obviamente, que yo no comparto su doctrina. He escuchado muchas predicaciones de los calvinistas, así que los conozco. Y de hecho estudié profundamente toda la declaración bautista de la Iglesia Bautista del Sur en los Estados Unidos, que me lo regaló un hermano hace años atrás cuando fui en mis primeros viajes a Estados Unidos, traducido del inglés al español, donde yo saqué todo lo que es el tulip, la columna vertebral del calvinismo. Así que, hermano querido, ore por nosotros. Yo no tengo miedo de lo que los calvinistas puedan decir, va a ser, la verdad que me da igual, pero yo les doy duro porque yo considero que ellos son herejes, son calaveras con mecha, como decía el obispo Durán, son gente religiosa, su teología es barata, es hueca, es vacía, es muerta, no tienen autoridad espiritual, y ahí está mi número, para que usted me pueda llamar y me pueda contradecir, como le dijeron a Martín Lutero. Cuando la dieta católica llamó a Martín Lutero y lo conminó a arrepentirse de lo que ellos llamaban sus herejías, cuando ellos levantaron lo que se llama la Contrarreforma, Martín Lutero dijo que el hombre de Dios no puede ir en contra de su conciencia ni de la Biblia. El hombre de Dios no puede ir en contra de su conciencia ni contra la Biblia. Y él dijo esta frase: si estoy equivocado, hacedme el favor de demostrármelo por las Escrituras. Así como el apóstol Pablo demostraba por las Escrituras que Jesús era el Mesías o el Cristo, las Escrituras del Antiguo Testamento, así también usted me tiene que demostrar por las Escrituras que yo estoy equivocado. Ahí está mi número de WhatsApp. Me llama y conversamos. Pero digo, ¿usted cree que me va a chunchar, me va a amedrentar, me va a minorar, me va a disminuir la fe? Al contrario, esto me alegra mucho. Lo dice Mateo capítulo 5, versículos 11 al 13. La grande mentira del secesionismo, estamos haciendo una preventa para que los hermanos lo adquieran primero, lo paguen para que con ese dinero mandemos a imprimir el libro y podamos tenerlo en circulación los primeros días de enero. Y respóndame, ¿qué le parece que Spurgeon, el predicador más emblemático del movimiento bautista, que era un hombre muy entendido en todo caso, pero un ignorante, no haya tenido ni estudios académicos ni estudios teológicos? ¿Lo condenaría usted por eso? ¿Estaba Spurgeon inhabilitado de predicar o de escribir un libro? Aunque yo no comparto su doctrina calvinista, ¿pero estaba inhabilitado? No. Porque aquí lo que hay que conocer no son estudios académicos, gloria a Dios por los que los tienen. Aquí lo que hay que conocer profundamente la Escritura. Y como yo no me convertí ayer, por la misericordia del Señor, llevo 41 años en el Evangelio, llevo 41 años estudiando la Biblia y la sigo estudiando, no la entiendo toda, pero entiendo lo suficiente como para poder decir con todas mis fuerzas: el calvinismo y el secesionismo son doctrinas del diablo, del infierno, satánicas, falaces y heréticas. Que el Señor les bendiga grandemente y adquiera este libro, que ya pronto va a salir en circulación. Se llama Las grandes mentiras del secesionismo, que va a ser el libro primo hermano de otro libro que ha sido un impacto en el mundo pentecostal: Las grandes mentiras del calvinismo. Como dicen en el mundo, hermano Mauricio, junten miedo a los calvinistas, porque están preocupados, porque estamos dándole duro al diablo. Que el Señor les bendiga. Maranata, Cristo viene.